tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saludo con gran ánimo de poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la luz del Evangelio, algo que vamos a estar meditando en el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a meditar y vamos a ver de qué es lo que de lo que nos habla nuestro Dios con respecto a la luz del Evangelio. Y para iniciar vamos a leer nuevamente segunda de Pedro 1. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1. Dios añade bendición a su palabra. Y adentrándonos en el pasaje de Segunda a los Corintios, dice en el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Cuando el apóstol Pablo hace referencia al ministerio, está hablando de esa gran comisión que tenemos todos como cristianos, como hijos de Dios, y por lo tanto es un trabajo, un trabajo continuo, un trabajo arduo que tenemos todos y cada uno de nosotros, y ese esfuerzo que se hace es precisamente para tener esa transmisión del Evangelio, de que se lleve a todo lugar y que cada vez más y más personas puedan tener un contacto con el verdadero Evangelio, con el verdadero Evangelio de Cristo, y a través de él pues poder conocer a Dios y tener un encuentro real con él, así como todos nosotros lo hemos experimentado. Y el mismo apóstol hace referencia a esto, y lo podemos también ver en segunda a los Corintios 3:6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Un ministerio, un trabajo que se tiene que hacer, y que es un trabajo de la iglesia, es decir, de todo aquel que ha creído en Dios y que ha nacido de nuevo. Tiene esta misión de alumbrar, de ser luz para todas las personas. Dios nos ha dado y nos ha provisto de sabiduría, de inteligencia, y a través de su palabra nos está capacitando día tras día, y a través de ese contacto con Dios y con su palabra, pues nosotros tenemos más elementos con los cuales compartir la palabra de Dios, compartir la experiencia que ha sido el conocer a Dios, pero sobre todo el pleno conocimiento de lo que es el Evangelio de Cristo, a través de esa transformación que ha surgido en nuestra vida. Pues nos nace ese deseo de que más y más personas puedan conocerlo. Y al final comenta el apóstol Pablo que según hemos recibido la misericordia no desfallecemos. O sea, la fuerza para no desfallecer descansa en Dios, en lo que nos ha mostrado, en lo que nos ha transformado, en lo que nos ha hecho conocer a través de su palabra, y a través de la transformación que ha sido en nuestras vidas. Luego continúa diciendo: sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Una de las cosas que el apóstol tenía, él tenía muchas cosas, tanto materiales como
de conocimiento de la ley. En Filipenses 3:7 él menciona, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y es así. Ese es uno de los elementos el cual alumbra la vida de un cristiano, el que no se enreda en asuntos del mundo, en avaricias, en codicias, en vanagloria del conocimiento que se tiene, sino que bajo la humildad en Dios, en saber lo grandioso y lo maravilloso que es Dios y la misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado una vida nueva, y nos ha dado una vida que debe de reflejar esa relación con Dios. Ese es uno de los puntos por los cuales el tema de hoy es que la luz del Evangelio, es decir, esa transformación, ese contacto tan íntimo que tenemos con Dios, es el que nos da ese deseo, esa constante lucha porque más y más personas puedan tener ese mismo contacto con Dios, ese mismo conocimiento de Dios, de saber que hay muchos hogares en la ciudad, en el país, en el mundo. Hay muchos hogares que tienen una Biblia, que hay una Biblia en su estantería, en su librero, o en algún buró, en algún lugar, pero tienen una Biblia. Sin embargo, ese conocimiento tan rico y tan pleno en Dios no es una realidad para la mayoría de los hogares, porque se tiene como un libro más, se tiene como un adorno, muchas veces como un símbolo, o como una especie de amuleto de la buena suerte, pero jamás o muy pocas veces se toma ese libro y se lee. Muy pocas veces se toma ese libro y se le da la importancia que debiera de dársele. Muy pocas veces, porque el hombre realmente no conoce a Dios y no busca a Dios. Lo único que hace es buscar un favor, o el buscar una protección a través de diferentes objetos, y uno de ellos, por desgracia, es la misma escritura. Si el hombre pudiera tener un atisbo de conocimiento de la importancia de las palabras que están contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios, no lo tomaría como un libro más, ni lo tendría arrumbado o escondido dentro de un cajón, sino todo lo contrario. Día tras día buscaría en él esa sabiduría, así como nosotros que hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo lo hacemos. O al menos esa es la exhortación de parte de Jesucristo, de que todos los días tengamos un encuentro con Dios y leamos y estudiemos de su palabra, y así como lo remarca este versículo, que lo que se predica, lo que se habla de la escritura no son mensajes en los cuales le hayamos puesto de nuestra cosecha. No ha habido una transformación del mensaje de Dios, sino lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Eso es de lo que predicamos, de lo que hablamos, de lo que compartimos, de lo que conversamos, y a través de eso manifestamos esa verdad que es Dios mismo. El llamado a atender y a escuchar mensajes de parte de Dios es que podamos identificar si realmente está nombrando el Evangelio de Cristo, o si se nos está compartiendo un mensaje que no trae ese contenido tan sustancial de parte de Dios y la palabra que ha dejado para el hombre, para que el hombre pueda encontrar a Dios y pueda transformar su vida.
El apóstol dice que se ha renunciado a todo lo oculto, a lo vergonzoso, y un punto importante que menciona es: no adultera la palabra de Dios, sino que se hace con una manifestación de la verdad de lo que se ha aprendido. Y así ese ejemplo que nos ha dado el apóstol debe ser seguido por todos y cada uno de los que hemos creído en Dios y hemos tenido un encuentro real y personal con Dios y con la salvación que ha sido mediante Jesucristo. Luego continúa con un tema también muy, muy especial acerca de lo que está velado, de lo que está oculto para la gran mayoría de la sociedad. Y dice el versículo 3: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. El apóstol a sus lectores les hace ver que si hay algo encubierto, está encubierto por estratagemas del enemigo, por estratagemas del enemigo, o como lo dice en este pasaje, el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ¿no? del enemigo de Dios, el cual tiene control en el presente siglo, pero es un control que está limitado, no está haciendo todo lo que él quisiera hacer, porque no tiene el poder para hacerlo. El poder que lo tiene Dios, y Dios es el que le permite ciertas actuaciones, pero está limitado en lo que puede hacer, y está limitado, y el poder que tiene es transitorio, no es un poder eterno, sino que Dios en su infinita misericordia y lo que hemos entendido y conocido como el periodo de gracia, está dejando trabajar a su iglesia, está dejando trabajar a todos los que han sido transformados por su palabra, para que lleven el mensaje a todo lugar, y la actuación del enemigo cada vez sea menos eficiente, sino que cada vez el resplandor del evangelio pueda llenar cada hogar de cada ciudad, de cada estado, de que la sociedad pueda ser impregnada por el mensaje del evangelio de Cristo, y el actuar del enemigo sea cada vez menos eficiente. Al final dice: para que no vean el resplandor del evangelio. Eso es lo que pretende el enemigo, que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, lo que podemos inferir al final de este versículo es que esa imagen de Dios, Cristo la expresa plenamente. Al conocer a Cristo, conocemos a Dios el Padre, y tenemos una relación directa con Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esa claridad y esa luminosidad que nos permite conocer a Cristo, y que nos permite transformar nuestra vida a una vida totalmente distinta de lo que éramos con anterioridad. Esa es la luz que debe reflejar nuestra vida. Nosotros, al conocer a Dios, al conocer a Cristo, al permitir que Cristo tome el control de nuestra vida, y todo lo que hagamos sea con respecto a lo que hemos aprendido de Dios, ese es lo que debe de reflejar, es lo que debe de iluminar nuestro carácter, nuestra esencia, nuestra personalidad. Comportarnos de una manera distinta a como éramos con anterioridad, de comportarnos de una manera que las personas con las cuales tenemos un trato, pues puedan ver el amor de Cristo, el amor de Dios,
la paciencia, la armonía, la benignidad de alguien que tiene una relación con Dios y que no está buscando que le admiren a Él, que no está buscando que ser el centro de atención, sino que a través de reflejar el carácter de Cristo, volteen hacia Cristo precisamente. El tener el ser como espejos, el reflejar la luz de Dios es lo que debe de percibir las personas, de tal manera que al tener un contacto con un creyente, con un hijo de Dios, quieran conocer a ese Dios que ha transformado a esa vida y que ha permitido que esa vida se comporte de una manera totalmente distinta a lo que están acostumbrados. Y es en ese momento, en ese tipo de circunstancias, en las cuales las personas pueden tener un verdadero encuentro con Dios, y es cuando Dios toca sus vidas y a través del Evangelio y por la misericordia y por el actuar del Espíritu Santo, pues tienen un encuentro con Dios y una transformación y un arrepentimiento para vida. Luego dice el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento, una de las características que tienen es precisamente eso, que cuando actúan, que cuando hablan, que cuando dan un mensaje, las personas que lo escuchan inmediatamente reconocen a Dios. Ciertamente puede haber en ciertos pasajes, en ciertas historias, un favor para el portador del mensaje, pero inicialmente, y lo que llama mucho la atención, es que cuando estas personas, estos personajes bíblicos hablaban, el pueblo, el que recibía el mensaje, los dirigentes de su tiempo, reconocían a Dios primeramente. Reconocían a Dios. Y esto es por la manera en la cual se entrega el mensaje de parte de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol, sino a Cristo Jesús como Señor. Sino a Cristo Jesús como Señor. Y Romanos 10:9, ¿qué es lo que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:9. Precisamente el predicar, el contenido, la esencia del Evangelio es el señorío de Cristo Jesús. El señorío de Cristo Jesús, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él predicó acerca del camino que deberíamos de seguir, el camino al Padre. Y Él se identificó como el verdadero camino, como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la esencia del Evangelio sigue siendo eso mismo, el tener un encuentro con Jesucristo y transformar nuestra vida, permitir que ese mensaje que está siendo escuchado en determinado momento pueda tener una mayor profundidad. No solamente el escuchar, sino el detenerse a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está sucediendo con su vida, qué es lo que está sucediendo con su familia, y ver que el tener una vida cercana a Dios nos va a permitir comprender muchas de las cosas y tener una esperanza y tener un gozo y una paz en Dios, que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, el saber que estamos controlados por Dios, el saber que estamos siendo
conducidos amorosamente por Dios, va a permitir que nada pueda perturbar nuestra paz, nuestro gozo, nuestra seguridad en Dios. Por lo tanto, debemos de fijarnos nosotros, todos en general, cuando estamos escuchando un mensaje, y que nadie pueda engañarnos con un mensaje diferente, que nadie nos engañe tratando de quedar bien o mostrarse como la respuesta o como el seguro que nos va a facilitar las cosas, sino que el que se nos esté hablando, que nos habla de parte de Dios, que realmente esté tornando toda la atención en Dios, en Jesús, en el Evangelio, en la palabra de Dios, y no en el interlocutor. Ese es un punto que podemos o que debemos de revisar o de evaluar en cualquier mensaje que estemos escuchando. Y pues también como portadores de ese mensaje del Evangelio, de ese mensaje de salvación, pues todo lo que hablemos debe ser bajo esa misma temática, de que se esté reflejando o de que se esté conduciendo a los oyentes al mensaje del Evangelio, y no a mi persona o a mi estilo de vida o a mi manera de pensar. No, el mensaje debe ser claro, y para que alumbre ese mensaje debe ser contenido pura y exclusivamente de lo que dice Dios en su palabra. Finalmente, dice el versículo 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y quiero hacer referencia a un pasaje de Isaías. Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La luz resplandecerá en las tinieblas. En su tiempo el apóstol Pablo fue comisionado para ir a los gentiles y llevar el Evangelio de Dios, y llevar el Evangelio de Cristo, y llevar esa luz. Precisamente ese es el propósito de llevar el mensaje, de que toda la gente que está sumida en las tinieblas del conocimiento humano, del conocimiento privado de la gloria de Dios, que pueda resplandecer el mensaje de Dios en todos los corazones de las personas, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mensaje que alumbra a la sociedad, el mensaje que alumbra a la humanidad, es un mensaje que muestra a Dios como Salvador, y que es lo único en lo que se centra el mensaje. No desvía la atención ni del que habla, ni de los que lo acompañan, ni de la música, ni del sonido, ni los elementos que pueda utilizar como herramienta el que lleva el mensaje, sino única y exclusivamente la luz del Evangelio. Les invito para reflexionar sobre este tema, este punto, y que podamos exhortarnos y evaluar nuestra vida y tomar una decisión importante. Si estamos realmente atendiendo al llamado de esa luz del Evangelio, o si estamos todavía inmersos
en los problemas de la vida. Es un momento de angustia y de temor, pero habrá más o habrá menos, habrá salida a las problemáticas, pero vendrán otras tantas. Pero el constante de la luz del Evangelio es que en Dios cualquier cosa, cualquier problema que se tenga, será minimizado por el poder de Dios. Cuando tienes un verdadero conocimiento de Dios, un verdadero encuentro con Dios, y tu camino es iluminado por la palabra de Dios, las cosas son mejor. Aun cuando hay dificultades, porque para un creyente, para un hijo de Dios, no se acaban las dificultades, muchas veces se incrementan. Sin embargo, el estar de la mano de Dios, tomados del manto de Jesucristo, cualquier cosa que pasa va a ser minimizada por el gran mensaje y la gran salvación de la que ha provisto Dios a través de Jesucristo. Atendamos el llamado de Dios y acerquémonos a Dios de una manera sincera, con nuestro corazón abierto y dispuesto a conocer al Dios de la Biblia, y no al Dios de Hollywood, ni al Dios de los amuletos, sino al verdadero Dios, al Dios que puede transformar su vida para mejor. Reflexionemos en esto y que Dios nos siga ayudando. El Señor les bendiga.